Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a una nueva sesión de trabajo virtual. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema que me parece de los más importantes en el manejo de una hoja de cálculo, sobre todo de fórmulas, que es lo que nos interesa dentro de una hoja de cálculo. Este tema es las referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. Créanme que he visto como personas que han manejado Excel durante años, este tema aún no lo dominan a la perfección. Entonces, una tarea que se supone que es fácil, terminan haciéndola de un modo mucho más largo. Y yo siempre he dicho, lo importante es que Excel trabaje para nosotros y no nosotros trabajar para Excel. Entonces, esperemos que me haga entender durante esta sesión, porque es una forma muy interesante de poner a trabajar a Excel para nosotros, sobre todo en el manejo de fórmulas. Entonces, espero de su parte mucha atención, espero que estén muy concentrados al video, porque creo que este tema va a ser muy importante no solamente para el desarrollo y la adquisición de conocimientos como estudiantes, sino en un futuro y pensando en un plano laboral. Excel es una de las aplicaciones más importantes dentro de las hojas de cálculo y actualmente se dice que nosotros necesitamos dos cosas en esta vida, además de los estudios tradicionales. Necesitamos un curso de inglés y un curso de manejos de hojas de cálculo. Entonces, de aquí la gran importancia que me parece que tiene este tema en medio de todo esto que se está presentando. Vamos a aprender algo nuevo, algo que lo vamos a aplicar en la vida real y que creo que nos va a ser de mucha importancia en el resto de nuestras vidas. Entonces, muchachos, vamos a comenzar a trabajar con referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. Espero que me hagan entender y vamos a comenzar a trabajar. Muchachos, entonces para comenzar a trabajar las referencias relativas, tengo preparado un archivo de Microsoft Excel que tiene 4 hojas, y si se está preguntando cuál es su actividad va a ser una réplica completa de todo eso que estoy haciendo, y al final en la hoja número 4 hay una actividad de aprendizaje que le toca entonces a usted que hacer independientemente. Entonces las hojas 1, 2, 1, 2 y 3 es una réplica de ellas que va a hacer, y al final entonces realiza la actividad de aprendizaje. Para comenzar entonces tenemos en esta primera hoja esta tabla, este cuadro que tenemos por acá, el cual vamos a ir llenándolos. Vamos a ver cómo trabajan las fórmulas, vamos a recordar alguna de ellas y mirar entonces cómo trabaja una referencia relativa, una referencia absoluta y una mixta. Vamos a comenzar, vamos a hacer esto con calma. Si el video se extiende es normal, porque el tema creo que es un poco complejo. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, recordar que Excel maneja fórmulas y maneja funciones. Una fórmula es cuando nosotros construimos a mano una estructura que nos permite realizar un cálculo. Y una función es cuando utilizamos algo que ya viene predeterminado de Excel para realizar ese mismo cálculo. Por ejemplo, si yo quiero realizar la suma de estos dos números que están aquí, pues simplemente hago igual. Selecciono la celda donde está el 4, C7, más la celda donde está el 2, que es D7. Presiono Enter. Listo, la suma me da 6. Esto fue una fórmula. Fue una fórmula porque yo la construí. Pero en cambio yo puedo utilizar una función que se llama suma de Excel. Le doy doble clic, selecciono ambos números, cierro el paréntesis, presiono la tecla Enter y me da el mismo resultado. Si te diste cuenta, a diferencia de la primera opción que hice la fórmula, utilicé una función que ya viene predeterminada en Excel que se llama suma. Entonces esa es la diferencia principal entre una fórmula y una función. La fórmula la construimos nosotros. Vamos a trabajar por ahora exclusivamente con fórmulas. Bueno, vamos a llenar esto. La suma, como lo habíamos visto, entonces vamos a sumar. Vamos a suponer que aquí tenemos, no sé, el resumen de un juego. Entonces hay dos rondas en donde hay unos nombres y los puntajes que obtienen cada uno de esos personajes en cada ronda. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la suma, la resta, la multiplicación, la división y el promedio. Y aquí en el promedio va a ocurrir algo, hay una situación particular. Para la suma entonces todas las fórmulas en Excel comienzan con igual y yo puedo escribir la referencia de la celda, es decir, el nombre, la dirección de la celda, en este caso S7,
o la puedo pulsar con el mouse. Lo mejor y lo más fácil es pulsarla con el mouse. Entonces digo C7 más la otra celda que es D7, ¿cierto? Presiono la tecla Enter y ahí tenemos el resultado es 6. Para la resta hacemos exactamente lo mismo, comenzamos todas las fórmulas con igual, tomamos el primer número, lo pulsamos con el ratón, con el puntero, ponemos el signo del menos y seleccionamos el segundo número. Entonces eso nos da 2. Para la multiplicación hacemos exactamente lo mismo. El primer número, signo de la multiplicación, en este caso es el asterisco, por el 2 y ahí tenemos el resultado. Y en cuanto a la división, igual el primer número, signo de la división, que en este caso es la barra invertida, y el segundo número. Tenemos esto que está aquí, ¿cierto? Estas 4 fórmulas que utilizamos eran casi las mismas. Lo único que cambió fue el signo de la operación matemática que estábamos utilizando. Vamos a dejar el promedio para el final. Si yo quiero entonces replicar todo lo que hice aquí, yo puedo utilizar si se dan cuenta, al final la esquina inferior derecha tiene una forma diferente en cada celda del Excel. Yo voy a utilizar entonces eso para rellenar el resto de fórmulas que quiero, el resto de celdas, utilizando la misma fórmula. Entonces me ubico donde tengo la fórmula original, llevo el puntero hacia esa esquina y si se dan cuenta el puntero cambia de forma. Deja de ser una cruz grande o una X grande, no sé, una cruz grande, para convertirse en una cruz pequeña negra. En ese momento yo puedo dar clic sostenido y vean que comienzo a estirar hasta donde quiero que se rellene esa fórmula y suelto. En el momento que suelto, lo que hace Excel es copiar esta fórmula, la que yo hice en un principio, la copia en el resto de celdas que venían bajando. Para la resta puedo hacer lo mismo, para la multiplicación hago exactamente lo mismo, para la división y para todas me funciona. ¿Qué está pasando? Vamos a quedarnos con esta columna, vamos a quedarnos con la columna de la suma. Vamos a hacer algo. Me voy a ubicar sobre el primer resultado, y digo primer resultado porque si usted aquí escribe un 5, ese resultado se actualiza. Esa es la importancia de utilizar las referencias. Entonces me voy a ubicar sobre el primer resultado y voy a presionar la tecla F2. Con la tecla F2 Excel lo que hace es mostrarme las celdas que se involucran en ese resultado. Es la celda C7 que me la remarca en azul y la celda D7 que me la remarca en rojo, digamos. Me voy a salir de ahí y voy a pasar a la siguiente celda y voy a presionar la tecla F2 nuevamente. Si se dan cuenta, entonces él actualiza también el número de la celda y ahora me dice que pertenece a C8 y a D8. Si yo hago lo mismo con cada una de estas que viene bajando, vamos a probar con la última, entonces mira que él actualiza también y me dice que esta fórmula que está aquí está mencionando a la celda C11 y la celda D11. Es decir, Excel va actualizando automáticamente las referencias de las celdas. Eso que hizo Excel se llaman referencias absolutas. Es decir, referencias relativas, perdón. Referencias relativas. Es decir, Excel actualiza automáticamente las celdas en las cuales están involucradas algunas fórmulas. Hizo lo mismo para la resta, hizo lo mismo para la multiplicación e hizo lo mismo para la división. Pero esto solamente nos funciona en algunos casos. Hay casos en donde tenemos que fijar ciertas celdas y es lo que vamos a trabajar más adelante. Vamos primero a manejar el promedio. El promedio es la suma de ciertos números y luego dividimos la suma de esos números entre la cantidad de números que ya habíamos sumado. Entonces aquí para sumar esto, para sacar un promedio, generalmente algunos hacen igual el primer número más el segundo número entre 2, ¿cierto? Porque estoy haciéndolo entre los números. Si presiono la tecla Enter, eso me da 5, pero este promedio está mal hecho. Este promedio está mal hecho. ¿Y por qué? Porque por la propia definición de promedio, primero hago una suma y luego hago una división. Y lo que yo le estoy diciendo aquí a Excel, si presiono la tecla F2, es que me divida D7 entre 2 y luego ese resultado me lo sume a C7. Y así no se hace. Si yo quiero entonces hacer que promedio me salga bien, yo debo agregar paréntesis. Un paréntesis aquí
y un paréntesis aquí. ¿Para qué? Para indicarle a Excel que primero se hace una suma y luego de la suma hacemos la división. Ahora si yo presiono Enter, vean que el resultado es 3 y este resultado sí es correcto. Entonces, muchachos, la precedencia de operadores es importante, es fundamental, y cuando queremos hacer ciertos cálculos debemos tenerlos muy en cuenta. Entonces, a repasar el tema de precedencia de operadores, que lo necesitamos muchísimo, lo necesitamos realmente demasiado. Ahora que ya tengo el resultado bien, ya puedo hacer lo mismo que hice con los demás y él me actualiza el resultado para todos. Esto que hizo Excel entonces lo llamamos referencias relativas. Vamos a ver un ejemplo en donde se vea un poquito mejor. Ya saben, vamos a hacer una réplica de esta tabla. No necesariamente los mismos colores, no necesariamente los mismos datos, pero que internamente sí contengan las mismas divisiones y que me hagan estas operaciones matemáticas. Vamos a pasar a la hoja 2 y en la hoja 2 entonces tenemos esto que vamos a utilizar, algo que se llama referencias mixtas. Aquí todas las referencias fueron relativas, dejamos que Excel las sacara solas, nosotros simplemente nos ubicamos en la parte inferior izquierda y estiramos ese pequeño cuadrito que aparece y Excel nos rellenó todo solo. Vamos entonces a comenzar a trabajar referencias mixtas para nosotros trabajar junto con Excel, digamos. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a calcular un valor final y ese valor final va a ser la ganancia de un producto más el IVA de ese producto. ¿Cómo hago para calcularlo? Muy fácil. Donde está ganancia, ¿qué va? Es igual el producto por cuánto es la ganancia. La ganancia se supone que, como aquí la menciono, es el 25%. Si yo escribo por 25%, entonces la ganancia es de 87.500 pesos, ¿cierto? El IVA es igual al valor inicial del producto por el IVA, que es el 19%. Vean que estoy escribiendo el 19% y el 25%. Entonces el IVA es 66.500 y el valor final entonces es la suma, es igual la ganancia más el IVA más el valor inicial del producto, ¿cierto? Entonces el valor final sería 504.000 pesos. De esos 504.000 pesos hay una ganancia de 87.500, un IVA de 66.500 y el valor inicial que es de 350.000 pesos. Esto funciona, esta primera línea funciona porque la hice a mano, es decir, yo hice la fórmula, por eso estoy seguro que funciona. Pero ¿qué pasa? Vamos a comenzar a intentar hacer lo mismo que hice en la tabla pasada. Me ubico entonces en el cuadro inferior que aparece en la parte derecha de la celda y estiro. En el momento que estiro, me está dando ciertos valores. Y estos valores funcionan. Esto está funcionando. Estos son valores reales. ¿Pero por qué está funcionando? Porque yo escribí en la fórmula, si presiono F2, yo escribí 25%. Pero ¿qué tal que el mercado cambie y ya la ganancia no es del 25%, sino del 20%? Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca modificar una a una todas las fórmulas para que se me actualice. Y esa no es la idea, no deberíamos hacerlo de esa forma. Entonces yo voy a borrar todo y voy a mostrarles otra forma de trabajar. Aquí en la ganancia entonces ya sabemos que es igual al valor inicial por el 25%, pero ya yo no voy a escribir ese 25% por teclado, sino que voy a señalar la celda en donde está el 25%. Presiono Enter, me va a dar el mismo resultado. Si intento hacer lo mismo ahora que hice la vez pasada, vean que me salen unos valores diferentes. ¿Qué está pasando aquí? Primero, estas celdas tienen formato de moneda. ¿Dónde hago eso? Entonces es muy fácil. Vengo a la pestaña Inicio y aquí donde dice número, el grupo que se llama número, yo simplemente escogí este formato que se llama moneda o contabilidad. Cualquiera de los dos que escojan está bien. El formato de contabilidad le agrega estos ceros decimales al costado que se los pueden quitar presionando este botón que se llama disminuir decimales. Y lo dejamos así, listo. Así están todas estas celdas y por eso aquí no me está dando nada, eso es un 0. Entonces él agrega una línea porque está utilizando el tipo de número que se llama contabilidad.
Entonces me está dando 87.500. El primero me funciona, el segundo no funciona, el tercero no funciona. El cuarto me está dando un error. Este valor significa que es un error. Y en el quinto me está dando un valor de 27.550. Me está dando un valor, pero yo no sé si ese valor corresponde a la realidad o no. Vamos entonces a analizar qué pasa. En la primera fórmula sé que funciona porque yo la hice a mano. Esa es mi fórmula original. Funciona. ¿Qué pasa con la segunda celda? La segunda celda, si yo presiono la tecla F2, dice que está multiplicando E6, que aquí me lo está marcando en azul, por B6. Y B6, vean que está aquí debajo y es un cuadro vacío. Como está vacío, Excel supone que ahí hay un 0. Y toda multiplicación por 0 da 0. Entonces por eso él aquí me está mostrando 0. Al igual que me está mostrando en esta celda, porque estamos multiplicando 1.142.000 pesos por el contenido de B7 y B7 está vacío, entonces para él es un 0. Entonces mira que me está mostrando un 0. ¿Qué está pasando aquí en esta celda que tiene valor? Si presiono la tecla F2, está multiplicando E8, 383.000 pesos por el contenido de la celda B8. Y esos son letras. Yo no puedo multiplicar números por letras. Yo no he visto que Excel lo haga ni que nadie lo haga. Entonces Excel se confunde y dice, aquí hay un error. Listo. Y en la última celda estoy multiplicando E9, que es 145.000 pesos, por el 19%. Y ya aquí me cambió el valor porque yo no debería calcular el 19%, sino el 25%. Es decir, Excel utilizó referencias de este tipo relativas y en este momento no me están funcionando. Yo quiero que sea una referencia mixta. Entonces vamos a ver cómo agregamos una referencia mixta. Lo que nos dimos cuenta es que Excel en la primera celda, que es esta, utilizó el valor del 25%, ¿cierto? Pero en la segunda celda cambió de línea y me utilizó B6, que aquí no hay nada. Si se dieron cuenta, Excel comenzó a bajar siempre, comenzó a bajar. Es decir, él permaneció sobre la columna B. B nunca cambió, ¿cierto? Siempre fue B5, luego B6, luego B7, luego B8, luego B9. Es decir, B permaneció siempre. ¿Qué cambió? Cambió la fila. La fila corresponde al número. En el primer caso fue 5, en el segundo caso fue 6 y así. Es decir, ¿qué tengo que fijar yo para que no se mueva? ¿La columna? No, porque la columna no se movió. Tengo que fijar la fila, que fue la que fue disminuyendo. Entonces me voy a ubicar en mi fórmula inicial, esta que tengo aquí. Presiono la tecla F2 para que me muestre el contenido. Y como lo que voy a fijar es la fila, y la fila representa los números, me voy a ubicar antes del número correspondiente. El número correspondiente me estoy refiriendo a la celda B5. ¿Qué tengo que fijar? El 5, ¿cierto? Entonces me ubico antes del 5 y aquí agrego este signo de pesos. Ahora que agregué este signo de pesos, presiono la tecla Enter y el primer caso sé que funciona porque yo lo acabo de hacer a mano, ¿cierto? Vamos entonces a ubicarnos en esta pequeña parte de la celda, estiro y ahora sí me está dando valores correspondientes. Vamos a analizar qué pasó. Me ubico en la segunda celda y presiono la tecla F2. Entonces él está multiplicando E6, que es el valor correspondiente, me lo está multiplicando por el 25%, como debe ser. Vamos a mirar la última, F2, y me está multiplicando E9, que es este, por el 25%, como debe ser. Es decir, le dije a Excel que el valor de B5 se quedara fijo y él comenzó a bajarme automáticamente el valor de E9 porque él comenzó realmente en E5. Es decir, Excel utilizó una referencia relativa para este tipo de celdas, para las celdas que estaban aquí en este conjunto, y yo le acabo de dar una referencia absoluta para la celda B5. Por eso estamos hablando aquí de referencias mixtas, porque Excel hace una parte, actualiza automáticamente una parte y yo manualmente le estoy indicando algo más que hacer. Vamos a calcular el IVA. Para calcular el IVA entonces, igual el valor inicial multiplicado por la celda en donde se encuentra el IVA, ¿cierto? Presiono la tecla Enter. Si yo hago nuevamente esto, vean que hay valores en blanco todos están en 0
Y esto pasa porque si yo presiono la tecla F2 en el segundo, él comienza también a actualizarme los datos y los va bajando. Entonces vean que él comenzó de aquí hacia abajo y de aquí hacia abajo es puro ceros. Por eso entonces el resultado de aquí es 0. ¿Qué voy a hacer? Voy a fijar nuevamente algo. Y si nos damos cuenta, él comenzó a desplazarse hacia abajo, sobre la misma columna B. Es decir, B no cambió, lo que cambió nuevamente fueron las filas. ¿Qué debo fijar? Las filas. Entonces me voy a la celda que tiene la fórmula original, presiono la tecla F2 y ¿qué voy a fijar nuevamente? Filas. Y las filas corresponden a los números. Entonces me ubico antes del número que quiero fijar y presiono entonces para que me salga el signo de pesos. Presiono la tecla Enter y ahora sí actualizo y todos los resultados entonces se están haciendo multiplicados por el 19% del IVA. Vean qué tan importante es porque si no nos hubiera tocado hacer la corrección en medio de todo eso. Ahora si el mercado cambia y me dicen que ya la ganancia no es del 25% sino del 20%, yo solamente debo cambiar aquí, escribo 20 y todos los resultados se actualizan inmediatamente. Al igual en el IVA, si por casualidad sube, entonces todos los resultados se me actualizan automáticamente. No tengo que cambiar todo este volumen de datos, sino nada más los datos iniciales. Y entonces el valor final ya sabíamos que era la ganancia, vamos a hacerlo desde el principio, que era el valor inicial más la ganancia más el IVA. Presionamos la tecla Enter y aquí yo puedo estirar tranquilo porque sé que la referencia siempre va a ser hacia las celdas que están al lado y aquí sí no necesito que fijar ninguna porque sí quiero que vaya bajando. Entonces si regresamos toda la normalidad, 25 y 19, vean que todo el volumen de datos se actualiza automáticamente. Listo. Entonces una réplica de esta tabla también funcionando tal cual como lo hicimos aquí. En la hoja número 3 entonces tenemos otro ejemplo más de referencias mixtas. En la hoja 2 vimos que lo que se mantenía era la columna y lo que se movían eran las filas. Vamos entonces a hacer un ejemplo al contrario, que lo que se muevan sea las columnas y no las filas. En este ejemplo tengo esta pequeña tabla y lo que trata es de encontrar el valor final de un producto en donde la ganancia es fija. ¿Cómo voy a calcular el valor final? Muy fácil. Aquí en esta celda voy a hacer una fórmula igual el valor del producto más la ganancia que ya es fija. Presiono la tecla Enter, eso me da 425.000 pesos. Pero yo tengo que llenar hacia acá, hacia este costado. Entonces me ubico sobre la misma celda, me ubico al final en donde me cambia el puntero del mouse y entonces arrastro hacia donde quiero llenar. Vean que me está dando unos valores. En algunas celdas valores, en otras celdas me produjo un error. Vamos a ver qué está pasando. Me voy a ubicar en la segunda celda y presiono la tecla F2. Me doy cuenta que en F2 está sumando 865.000 pesos más C5. Y C5, vean que me lo está mostrando aquí, está vacío. Entonces 865.000 pesos más vacío, o sea 0, debe dar los mismos 865.000 pesos. Aquí está. En esta tercera celda vamos a presionar la tecla F2 y vamos a ver qué está pasando. Me está sumando el producto F2 más D5, pero D5 son unas letras. No puedo sumar números con letras, por eso entonces él me está dando un error. De ahí para acá yo entiendo que estas celdas también tienen error, pero vamos a ver qué pasa. En esta celda está sumando 383.000 pesos del producto 4 con los 350.000 pesos del producto 1. Entonces mira que ya hay una ganancia exagerada y no me está dando un valor real. Y lo mismo pasa con el producto 5, que me suma el valor del producto 5 con el valor del producto 2. Entonces no me está dando, a pesar de que me está dando valores numéricos, son valores irreales. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Voy a borrar, me voy a ubicar sobre la fórmula inicial y si me di cuenta, Excel comenzó a correr para este lado, ¿cierto? Es decir, siempre permaneció sobre la fila 5. De aquí él nunca salió, de la fila 5 nunca salió. Es decir, la fila 5 no se movió. Lo que se fue moviendo fue la columna. Primero estaba en B, luego pasó a C, luego pasó a D, luego pasó a E, luego pasó a F. Listo. Entonces, para nosotros poder trabajar referencias, debemos saber hacia dónde está moviendo Excel esa referencia relativa que él toma automáticamente.
Si ya sé que entonces él se está moviendo sobre columnas, lo que debo fijar son las columnas, porque la fila quedó exactamente igual. Me voy a ubicar entonces sobre la fórmula original, presiono la tecla F2 y estoy entonces sobre B5, ¿cierto? El 5 nunca cambió, entonces anteriormente yo puse el signo de pesos aquí. Lo que cambió fue la columna. Entonces, como cambió la columna, me voy a ubicar antes de la B que indica la columna y en este caso aquí voy a agregar el signo de pesos. Presiono la tecla Enter y ya tengo entonces los 425.000 pesos, que es el valor real, y si yo estiro entonces esto, me está dando unos valores que sí corresponden. Vamos a comprobarlo. Presiono F2 y me está sumando 865.000 pesos con estos 75 que vean que ya no se movió. Vamos para esta, presiono la tecla F2 y el producto 3, que es 1.412.000, lo suma con la ganancia, que son 75.000 pesos. Entonces vean que ya no movió el valor de B5. Vamos a probar con la última, producto 5, suma entonces 145.000 pesos con los 75.000 pesos que están por acá. Entonces ahora sí está funcionando. Acabo de fijar filas y acabo de fijar columnas. En la hoja número 4 entonces está su evidencia de aprendizaje. Esta evidencia de aprendizaje les toca hacerlo a ustedes. Tienen que hacer también una réplica de esto y simplemente les voy a explicar cómo debería funcionar. Aquí vamos a hacer un cálculo. Este cálculo que vamos a hacer en esta hoja va a corresponder a lo siguiente. Vamos a multiplicar el valor de las cantidades vendidas por el valor de esas cantidades más un impuesto fijo de 75.000 pesos para cada uno de estos países. ¿Cómo va a funcionar? Aquí vamos a poner igual el valor de las cantidades vendidas por el valor de la unidad en la cual se lo vendí, el valor de cantidad de la unidad que vendí más el impuesto de 75.000 pesos. Eso da ese valor que está ahí, 875.075.000 pesos. Aquí no hay necesidad de que usted ponga paréntesis. ¿Por qué? Por la precedencia de operadores. Recuerde entonces que teníamos esta tabla de precedencia de operadores y el operador multiplicación tiene una precedencia 7 y el de suma y resta tiene una precedencia 8. Es decir, Excel primero hace la multiplicación. En este caso yo no tendría que utilizar paréntesis porque primero se está haciendo la multiplicación que la suma. Entonces esto se supone que yo debería poder estirarlo, pero vean que me está dando unos valores incorrectos, ¿cierto? Para el caso de Colombia, entonces yo debería multiplicar igual las cantidades vendidas por el valor de esas cantidades más el impuesto de 75.000 pesos. Me da ese valor y si yo estiro por aquí, vean que me está dando algo diferente. Entonces tengo que corregir. Y para Argentina entonces yo tengo que hacer la multiplicación de la cantidad de unidades vendidas por el valor de esas unidades más el impuesto, que es de 75.000 pesos. Si yo estiro entonces, tengo que me pasa un error. Es probable que a ustedes les aparezca esto, que son muchos signos de numeral. Cuando aparecen muchos signos de numeral no es un error, simplemente es que el número no cabe dentro de la celda. Y ya nosotros aprendimos a redimensionar celdas. Podemos darle doble clic aquí y la celda se redimensiona al tamaño más grande que tenemos, o simplemente nos ubicamos entre las dos columnas y con clic sostenido aumentamos o disminuimos el ancho. Pero igual sabemos que este valor no es correcto, porque si yo presiono F2 me está multiplicando 550.000 pesos, por aquí le está sumando un valor 0, entonces ese valor sabemos que no es real. ¿Cuál es su actividad? Entonces su actividad es completar esta tabla de tal forma que me calcule en cada una de estas columnas los valores reales. Listo, entonces replicamos la tabla, hacemos que esto funcione y me la adjunta a la actividad correspondiente en el Google Classroom. Espero haberme hecho entender. Estoy atento a los comentarios de Classroom o a los mensajes por WhatsApp para responder cualquier inquietud. Entonces, muchachos, nos vemos en una próxima sesión.